El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación del Libro. En esta ocasión, la obra que presentamos fue publicada en 2025 en formato PDF de acceso abierto bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y lleva por título Programa de Intervención por Consumo de Metanfetamina Tipo Cristal, PIMEC, coordinada por la doctora Karina Isela Martínez Martínez, Marilena Udave Patiño, Giancarlo Lisandro Ojeda Aguilar, Lorena Robles Villarreal y yo, Raúl Martín del Campo, tuve el honor de también participar en ella. Este libro es producto de una investigación apoyada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Para desarrollar esta presentación agradecemos la presencia de autoridades institucionales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la del doctor Alejandro García Macías, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y la maestra Marta Leticia Matas Amores, jefa del Departamento de Psicología, a quienes me permitiré ceder la palabra luego de leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Alejandro García Macías, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Sociología Industrial y del Trabajo y licenciado en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con 27 años de trayectoria como profesor investigador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, nivel 1, y posee reconocimiento PRODEP. Ha desempeñado importantes cargos de vinculación y gestión universitaria, entre ellos la presidencia del CONEIC y la coordinación de la Oficina de Avance Institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También ha ocupado responsabilidades en la ANUYES y en órganos colegiados universitarios. Su experiencia profesional incluye labores de consultoría, gestión pública y asesoría del Senado de la República. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la generosidad de que me hayan invitado como decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades para estar presente y participar en la presentación de este material que sin duda alguna representa una aportación muy significativa al campo de estudio de la psicología. A continuación, diré por qué. Quisiera seguir agradeciendo la invitación, pues a título personal, porque siempre es de agradecer que se le abran a uno puertas para lecturas que son, pues, de verdad aportadoras de conocimientos que puede ser que no colinden con las disciplinas que uno desarrolla en su trabajo intelectual, pero que evidentemente sí que nos dan muchas pautas importantes para pues poder ir por la vida comprendiendo a las personas, sirviendo a los demás desde una responsabilidad administrativa. Les decía hace un momento, luego de que quisiera felicitar a las y los coordinadores de este material, que lo revisé, lo leí con mucha atención, porque me parece que un manual de esta naturaleza no solo tiene el verdadero valor o el mérito en resumir años de investigación en 200 y tantas páginas, sino además, pues en ser un insumo que está pensado, sí, efectivamente, para la práctica clínica, pero que también puede dar luz a muchas personas que de alguna forma estamos vinculados con los temas tan sensibles que aborda. Una vez que uno ve las estadísticas que se presentan al principio, es difícil creer que no tengamos en nuestras redes personales contacto con alguna persona que esté en situación de uso de alguna sustancia, a 1, a 2 o a 3 grados de separación. Y entonces entender cuáles son las cosas a las que ellos se enfrentan en un proceso de naturaleza terapéutica, de recuperación, etcétera, y que están efectivamente planificadas con un enfoque científico bien fundamentado, que no responde pues a otro tipo de criterios de ninguna naturaleza. Uno también puede entender pues cómo a veces abordamos las problemáticas sociales de formas inadecuadas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho leer, sin ser, por supuesto, alguien que esté dentro del área de psicología, estos temas sobre la estigmatización que a veces
utilizamos en el lenguaje cotidiano, común y corriente, para referirnos a una persona usuaria de sustancias, o cómo a veces no somos receptivos en los procesos de replanteamiento, pues, que están, por los que están atravesando. Pero me parece que el verdadero valor de una publicación como esta consiste en que atiende una de las responsabilidades clave de las universidades, que es que el conocimiento que aquí se genera se produce en las discusiones, en los cubículos de los profesores, en las montañas de literatura que se tienen que revisar, en los cuestionarios que se implementan, pues que eso se traduzca en productos de plena usabilidad para las comunidades científicas y para las comunidades de la práctica de las disciplinas a las que pues nos dedicamos como investigadores e investigadores. Así que de veras, la más sincera de mis felicitaciones por la publicación de este material. Sé, y no me queda ninguna duda, que será de amplísima utilidad para el desarrollo de la disciplina con este ejercicio, pues, de sistematización, de ir replanteando una forma o varias formas en un mismo manual verdaderamente bien desarrollado para beneficio, pues, de la práctica de la psicología y de las disciplinas que colindan con ella. Mis más sinceras felicitaciones y muchas gracias por invitarme a esta presentación. Muchísimas gracias, señor decano. Y quiero decirles que, bueno, a pesar de que tenemos un programa muy intenso de presentadores, cabe resaltar que estamos conectados desde diferentes lugares del continente. Veo que hay personas que están obviamente en la ciudad de Aguascalientes, pero también en la Ciudad de México. Tenemos también personas de Perú y tenemos también quienes estamos en Washington, D.C. Me parece una experiencia, pues importante, y además, bueno, pues aquí están representadas instituciones que pues tienen un liderazgo muy importante en el tema de la prevención de adicciones en el continente. Señor decano, muchísimas gracias. Y bueno, me da Gracias. mucho gusto ver también ahora a la maestra Marta Leticia Matas Amores, que fuimos compañeros de la universidad. Ella es jefa del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, licenciada en psicología por la misma universidad y maestra en desarrollo del capital humano. Cuenta con una amplia trayectoria en las áreas de recursos humanos, capacitación y desarrollo organizacional. Ha colaborado con diversas empresas e instituciones públicas y privadas, además de participar en proyectos de capacitación a través del SECOI. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues muy contenta y muy honrada también por esta invitación. Me he permitido preparar un mensaje porque estoy muy contenta y no quiero que la emoción se desborde y es muy importante el mensaje que quiero transmitir para todas y para todos quienes aquí nos escuchan. Es un verdadero privilegio para mí, en nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, participar en la presentación de este libro tan importante, Programa de Intervención por Consumo de Metanfetamina Tipo Cristal, PIMEC, una obra que constituye sin duda una valiosa contribución científica y profesional para afrontar uno de los mayores desafíos que hoy enfrenta la salud pública, la salud mental y el bienestar de nuestras comunidades. Como universidad pública, tenemos la responsabilidad de formar profesionistas competentes, pero también de generar conocimiento que responda a las necesidades reales de la sociedad. La investigación adquiere su mayor significado cuando trasciende las aulas y los laboratorios para convertirse en una propuesta que mejora la vida de las personas. El PIMEC representa precisamente ese ideal universitario, el encuentro entre la excelencia académica, la investigación rigurosa y el compromiso con la transformación social, que yo creo que todo esto viene cocinándose, viene transformándose desde que Kalina y sus colaboradores pasaron por las aulas de esta grandiosa universidad. Por ello, deseo expresar un reconocimiento muy especial a la doctora Kalina Martínez Martínez, quien también estoy muy orgullosa de haber sido compañera de ella en la generación, cuya trayectoria se distingue por una permanente búsqueda de soluciones fundamentadas en evidencia científica para atender los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Su liderazgo académico, su capacidad para integrar equipos multidisciplinarios, lo cual es
es grandioso este trabajo que he hecho porque es muy complicado hacerlo, tener la coordinación de personas que están en distintas universidades, pero sobre todo en disciplinas pues también diferentes. Reconozco su profundo compromiso con la salud mental, con nuestra población, y se reflejan en cada página de esta obra tan interesante que ahora presentan. La doctora Kalina nos recuerda junto con su equipo que la investigación no debe permanecer únicamente en los espacios académicos. Debe traducirse en herramientas útiles para quienes, desde los servicios de salud, la psicología, el trabajo social y otras disciplinas, acompañan diariamente a personas que enfrentan el complejo desafío del consumo de metanfetamina, cada vez más y más frecuente en nuestras sociedades. Mi reconocimiento se extiende igualmente a todas las personas que hicieron posible este proyecto editorial. Las contribuciones científicas más valiosas son resultado del trabajo colaborativo, del intercambio de conocimientos y de la convicción compartida de que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Y creo que jamás, estoy convencida, Kalina ha perdido el foco de ese objetivo. Para nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes resulta especialmente significativo celebrar obras como estas, porque reflejan los valores que orientan nuestra labor: el rigor académico, la responsabilidad social, la innovación y el compromiso con la construcción de una sociedad más saludable, más justa y con mayores oportunidades para todas y para todos. Estoy segura de que este libro será una referencia indispensable para estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras, así como para los profesionistas dedicados a la prevención y atención a las adicciones. Pero sobre todo esta herramienta va a contribuir a transformar vidas, muy particularmente de personas que están hundidas en el desánimo, en la tristeza, atrapadas en estas situaciones que cada día nos encontramos en jóvenes, incluso de muy cercanos, como comentaba ahorita el señor decano. Apreciada doctora Kalina, reciba nuestra más sincera felicitación por este importante logro académico junto con su equipo. Gracias por recordarnos que la ciencia cobra su mayor valor cuando genera esperanza, orienta la práctica profesional y contribuye al bienestar de nuestra sociedad. Muchas felicidades a usted y a todo el equipo por esta obra extraordinaria. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena con este trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues la verdad agradecemos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la que todos estamos muy, muy orgullosos, al doctor García Macías, a la maestra Mata Zamores por sus intervenciones y su apoyo. Y a continuación escucharemos los comentarios de otros académicos y autoridades, como son la doctora Mariana Medina Mora y Casa, el psicólogo Miguel Ángel Hinojosa, que nos acompaña desde Perú, la maestra Nadia Robles Soto de la CONASAMA y el doctor José Luis Vázquez Martínez de la CICAF. Al final, bueno, yo también voy a desarrollar una pequeña intervención. A continuación, leeré la reseña de la primera comentarista de esta presentación, la doctora Marilena Medina Mora y Casa. Ella es doctora en Psicología Social por la UNAM, miembro del Colegio Nacional, investigadora titular C en la Facultad de Psicología y actualmente es titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica en la Secretaría de Apoyo a la Comunidad UNAM. Es investigadora emérita de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y del Sistema Nacional de Investigadores. Créanme que estas cuatro líneas que acabo de leer pues sintetizan demasiado la trayectoria de la doctora Medina Mora. Yo un día tuve su currículum en mis manos y eran más de 40 páginas de publicaciones que ha hecho. De hecho, le acaban de dar un reconocimiento por ser la investigadora en ciencias sociales y humanidades más citada en México. Y bueno, pues fue la primer psicóloga miembro del Colegio Nacional, fue directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. O sea, es decir, todos sabemos pues, de la impresionante trayectoria que tiene la doctora Medina Mora, a quien luego nos permite que le digamos Maris, de cariño, y bueno, es una persona brillante y muy sencilla. Y bueno, pues Maris, adelante. Muchísimas gracias por, eh, por esta introducción. Estoy por cumplir 75 años y en estos 75 años
creo que lo que más he recibido es los conocimientos a partir de quienes han sido mis alumnos y mis colegas en diferentes etapas. Y bueno, la doctora Kalina Martínez es una de ellas y el doctor también, eh, perdón, perdón, el doctor Raúl Martín del Campo también fue mi alumno y bueno, me tardaría demasiado tiempo mencionando todo lo que ustedes me han dado, pero pues es importante mencionar, creo, para empezar, eh, quién es Karina Martínez y qué ha hecho, eh, porque ella fue innovadora y primera persona encargada de, como estudiante, de desarrollar un modelo de atención que ha resultado muy bien, con magníficos resultados de un programa que empezaba también a verse en otros países, pero era todavía, estaba en pañales. Kalina hizo los primeros estudios con una metodología pues muy delicada, muy bien mantenida y pues que logró capacitar a las primeras 300 personas que empezaron a atender programas de salud comunitario. Su profesor era Héctor Ayala, él era su director de tesis y cuando desafortunadamente él nos dejó, pues Kalina siguió su tesis conmigo y pues luego hizo un postdoc conmigo y pues ha sido una de las experiencias pues más enriquecedoras. Yo creo que tanto muchos de ustedes que han sido también profesores pues saben qué es lo que los estudiantes nos dan. Kalina además siguió una carrera pues muy consistente, evaluando a las comunidades, o sea, estos 300 personas que se formaron para atender estos centros comunitarios, para evaluar que estuvieran pues, llevando a cabo un modelo que fue efectivo y que no cambiaran el modelo por otro que no sabíamos si iba a ser efectivo o no. Y esa consistencia pues la llevó a hacer una evaluación en muchísimas de las instancias y luego trabajó en cómo hacer estos elementos de cambio de la academia a las instituciones, manteniendo la eficacia y eficiencia del modelo, pero al mismo tiempo adaptando a las condiciones. Entonces hizo un trabajo también que pues vale muchísimo la pena verlo y bueno, podría seguir diciendo muchas de las cosas, pero entonces llegamos a este libro que nos escribe, que es un libro clarísimo, un libro que se entiende de principio a fin, y con esto quiero también felicitar a las personas, tanto que son colaboradores, pero el jueceo de la que llevaron a cabo la maestra Nadia Robles, la doctora María Eugenia Contreras y la doctora Jennifer Lira. Jennifer también fue mi alumna. Y digamos, tenemos un libro de 200 y pico de páginas que tiene el mismo sentido, que está con el mismo idioma, que está muy claro y lograr eso con tantos autores es muy difícil, pero lo que logra es que uno se vaya leyendo el libro con mucha naturalidad, muy fácil. Y bueno, también creo que ese trabajo que hicieron, pues fue muy importante. También el hecho de decidir hacer un libro sobre la droga que más nos preocupa ahorita, que entra dentro de las drogas sintéticas, de las nuevas drogas sintéticas, que es la que desde pues hace algunos años está siendo la principal droga de abuso de las personas que van a tratamiento y que es una droga de la cual no tenemos todavía suficientes intervenciones que sean
con otros elementos más allá de lo que es la psicoterapia. Entonces tenemos que la eficiencia y la eficacia que han mostrado tiene que ver con un programa de atención muy bien cuidado y muy claro y producto de una investigación previa. Yo creo que no se hubiera podido apoyar a tantas personas que han entrado en este tema si no hubiera sido porque hay toda esa investigación. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha establecido ya que la primera intervención debe de ser la psicoterapia, la terapia médica, con medicamentos. Bueno, aquí no tendríamos una alternativa porque todavía no tenemos esos elementos que pudieran ayudar a esta sustancia. También porque lo que produce es una droga, como ella nos explica y los autores nos explican, que es que hace cambios muy importantes en el cerebro, los cuales pueden aumentar la reactividad y también debilitar los mecanismos de autorregulación, aumentar la vulnerabilidad del estrés y puede generar dependencia después de una o dos experiencias desde ese momento. Entonces, que nos lleve a un libro que nos explica qué pasa con esto y que utilice este conocimiento para decir qué tenemos que pensar de cada persona que pide atención, de cómo le está afectando, porque de eso dependerá cómo orientar el tratamiento. Entonces, me parece que otro de los grandes ventajas de este libro es que nos permite, digamos, trabajar con un modelo que es un modelo estructurado, pero al mismo tiempo ser capaces de atender las necesidades específicas de los usuarios, lográndolo cerrar de una manera, pues yo creo que ejemplar. ¿Qué otro factor es muy importante que yo veo en este proyecto? Que nos da no nada más la teoría y cómo lo vemos en el paciente, sino cómo tenemos que darle la bienvenida, cómo tenemos que despedirnos de ellos, cómo podemos cuidar que no haya discriminación, cómo podemos cuidar que los pacientes tengan sus derechos. Y me parece que eso es especialmente importante en esta sustancia porque, digamos, en el imaginario social se considera a las personas que usan esta droga como personas que son muy malas, ¿no? Y toda esta situación de que se dice, ¿por qué apoyar a las personas que deciden tomar estas drogas si de todas maneras se van a morir en algún momento, ¿no? Entonces, me parece que esa visión social, esa percepción de muchas poblaciones tiene que cambiarse y cuando nosotros vemos un libro que dice, estos son los elementos, así podemos adaptarlo a las necesidades de las personas, así las debemos de tratar. Estos son los instrumentos que tenemos que investigar para saber qué necesitan. ¿Cómo podemos entonces decir que este es el modelo que vamos a ir usando con esta persona? Nos da los instrumentos, no nada más nos dice cuáles usa y por qué y cuál es la evidencia que los prepara, sino nos da también los instrumentos, cómo contestarlos, nos da ejemplos muy interesantes en dos tipos que me parece que hacen muy interesante el libro, ¿no? Que aunque sean 240 páginas, se leen muy rápido porque tenemos a dos personajes que son esposos, que llevan 10 años casados, que es, digamos, como la principal edad en la que estamos teniendo más pacientes, y que entonces ellos van viendo qué fue lo que pasó, cómo fueron afectándose, qué pasó con sus hijos, y siempre tenemos el ejemplo, cuando tenemos que poner, por ejemplo, pedirle a un paciente que nos diga qué pasó con la violencia o cómo vivió alguna situación, tenemos los ejemplos de estas dos personas que se convierten en nuestros amigos, y luego también tiene la visión de lo que dicen los pacientes sobre los temas que va tratando.
Y finalmente, porque yo sé que nada más tengo muy poquito tiempo y ya casi me lo acabé, es que otro de los elementos por el cual pienso que todas las personas que nos están escuchando y las que verán este, este evento de hoy, es que también nos ayuda a entender qué tenemos que hacer para la política pública, qué cosas tenemos que hacer para mejorar la situación. Puedo dar muchos ejemplos de estas situaciones, desde cómo debemos de lograr que los pacientes no ellos mismos pierdan sus derechos, no ellos mismos crean que son personas que no merecen nada porque tuvieron esta situación, cuando a veces no entendemos lo que significa pelearse contra el cerebro, de dame, 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 y uno no dárselos, ¿no? Y me parece que entonces esa visión también, desde luego, pues ayudará en todo lo que es la política pública. Y bueno, creo que trabaja temas como la recaída, que me parece importantísima, que nos dice exactamente para quién no le va a funcionar, para que entonces no entren a un tratamiento que no les va a servir, entonces a dónde ir, y como esto, pues creo que tiene pues digo, gracias por escribir este libro, Kalin, gracias a todas las personas que te acompañaron y a quienes lo revisaron y lo hicieron en una lectura tan clara y tan igual. Me parece que son grandísimos logros. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, pues creo que a todos tus alumnos siempre muy agradecidos con todo lo que nos has podido también enseñar. Muchas gracias de verdad. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra al psicólogo Miguel Ángel Hinojosa, quien es especialista en salud pública de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de Perú y responsable de la línea estratégica de control y prevención de adicciones en ese país. Él en esta ocasión viene representando a la doctora Julia Esther Caballero Peralta, directora de salud mental del Ministerio de Salud de Perú. Y bueno, quiero que sepan ustedes que además la OPS le dio el pasado septiembre de 2025 un premio precisamente al equipo de salud mental dentro del Ministerio de Perú, precisamente por todo el impacto positivo que han tenido respecto a a sus intervenciones a nivel poblacional para este país que nos acompaña. Así es que, amigo mío, gustazo de verte como siempre y adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, a Kalina Martínez, a todo el equipo que ha participado en la elaboración y revisión de este importante insumo, que es el programa de intervención por consumo de metanfetamina, en especial del tipo cristal. Nosotros desde Perú estamos muy honrados con esta invitación. A nombre de la doctora Julie Caballero Peralta y del equipo de la Dirección de Salud Mental, constituye este espacio un importante lugar para poder nosotros comunicarnos, pero como profesionales que abordan y el tratamiento de la atención, lo que también trae, como es la prevención y la promoción de la salud mental y sobre todo de las personas que consumen sustancias psicoactivas. Los últimos estudios en el Perú nos dan datas sobre la prevalencia de uso, consumo, tanto en el año y en vida. Sin embargo, todavía vemos lejana la amenaza de que la metanfetamina sea una de las sustancias que pueda afectar a la mayoría de la población peruana. Sin embargo, sabemos y estamos tranquilos de poder contar con un programa de intervención hecha por los hermanos mexicanos. Aquí sucede algo que de repente no ocurre en otros países, que a pesar de que somos productores, tan igual como lo es el país mexicano, en, en el sentido de que se elaboren sustancias psicoactivas, sin embargo, hay
poca aceptación de parte de nuestra propia comunidad. Sabemos que existen factores protectores que también son muy parecidos a las de nuestros hermanos en México, pero nosotros tenemos que seguir trabajando porque no solamente la problemática que tiene una persona que consume sustancias psicoactivas y que no sea evidente, inclusive para las encuestas o para los estudios, no le exime de que esté presente entre nosotros, a través inclusive de medios muy rápidos y virtuales que la hacen llegar a la puerta de la casa, así como también que es tan accesible a los adolescentes y jóvenes en nuestro país. Llegamos a un punto en que las autoridades, tanto de las comisiones nacionales, los que vemos salud o inclusive la policía, que comenzamos a estar desfasados de los términos que usan los adolescentes para referirse a estas sustancias y también de cómo llegar a acceder a ellas a través de distintos medios virtuales y que están sobre todo proliferando entre los adolescentes. Creemos que este programa de intervención por consumo de metanfetamina es una importante herramienta que va a servir para todos aquellos que vienen atendiendo a personas que están siendo afectadas por el consumo de metanfetaminas. El lenguaje es muy claro, es contundente, es accesible para que cualquier profesional pueda hacer lo suyo, para que pueda comérselo, porque invita a devorarlo. Las partes, los programas, los ejemplos, las herramientas que brinda son tan accesibles y son tan actuales que el profesional que se está formando las reconoce, las sabe suyas, pero les estaba faltando modelos descriptivos como este de cómo llevar a la práctica ese bagaje de conocimientos y cómo aterrizarlos en los usuarios que sobre todo están afectados por este uso de la sustancia como son las metanfetaminas. También creemos que es importante el importante abordaje que tiene respecto al trabajo con personas que están en un medio ambulatorio, comunitario o residencial. La comunidad somos todos, tanto los que son usuarios familiares, los que son los tratantes y también todos los agentes que están a disposición de la comunidad para poder rehabilitar a una persona. Creemos que las recomendaciones que se brindan son importantes para el desarrollo y fortalecimiento de conexiones tanto sociales y también de tratamiento para la persona y para la familia. Agradecemos este importante insumo. Desde Perú eh, vamos a compartirlos con todos nuestros servicios para que puedan también disfrutar de este importante aporte que realiza la Universidad Aguascalientes. Lo que está faltando quizás a nuestros países en Latinoamérica es que hayan más investigadores, más desarrolladores, más revisores que puedan brindar este aporte y hacer los libros. Kalina Martínez, la felicitamos a usted y a su equipo y esperamos también pronto poder contar con la visita de ustedes en nuestro país. Serán recibidos con un afectuoso abrazo. Igualmente, queremos agradecerles a todos por esta invitación y a nombre de la directora, la doctora Yuli Caballero Peralta, agradecemos esta importante voz que nos dan en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y muchos saludos a la doctora Caballero, por favor. Y Kalina, si yo fuera tú, aceptaría la invitación porque la verdad son excelentes anfitriones allá en Lima. Entonces, verdaderamente una experiencia siempre muy, muy bonita poderlos visitar. Y gracias, gracias, Miguel. Bueno, Muchas gracias, Raúl. ahora, ahora tenemos pues también a otra amiga y compañera representando a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de México, es la maestra Nadia Robles Soto. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en psicología con área de conocimiento en adicciones por esta universidad,
Cuenta con 20 años de experiencia como psicóloga clínica, centrando su práctica en personas usuarias de sustancias y sus familias, y ha sido coordinadora de programas de transferencia de tecnología de modelos de tratamiento de adicciones para los sectores salud y penitenciario, y ha sido coordinadora de programas de formación para profesionales de la salud. Actualmente es la directora de coordinación de estrategias y responsable del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones de la CONASAMA. Muchas gracias, maestro Raúl Martín del Campo. Un gusto verlos a todos. Les agradezco muchísimo la invitación, en especial, pues obviamente a la doctora Karina. Me da gusto que he escuchado distintas perspectivas de quienes nos acompañan sobre la doctora. A mí me gustaría hablar de la doctora como colega. Ha sido una persona muy generosa con el conocimiento que le ha aportado en su momento a la Comisión Nacional contra las Adicciones, ahora a la CONASAMA. Ciertamente el modelo que ella desarrolló para adolescentes, pues es el modelo que ha privilegiado en la atención para quienes son menores de edad en los centros ahora comunitarios de salud mental y adicciones y en su momento los centros de atención primaria en adicciones. Realmente em, solamente he podido atestiguar pues la gran generosidad en compartir el conocimiento, el gran interés porque más profesionales de la salud mental pues estén formados, que conozcan metodologías que están validadas, que tienen pues una amplia investigación detrás de ellas, ¿no? Que las respalden. Y eso ha sido hasta hoy justamente la intervención breve para adolescentes, pero bueno, justo no es el tema que ahora nos ocupa, sino poder hablar de este programa que ha sido tan necesario. Yo estoy tremendamente agradecida de la invitación para participar del jueceo. Valoro mucho también la generosidad en compartir parte de esta experiencia de la construcción de esta intervención. Y bueno, pues hoy se presenta el libro, el manual, pero sí quisiera hacer énfasis para quienes nos escuchan que, bueno, más allá de ser un manual con distintas pues actividades que en lo práctico son muy útiles para quienes realizan la intervención clínica, pues en realidad es toda una intervención basada en evidencia, que es algo que necesitamos mucho en nuestro país. Desde la institución, pues hemos atestiguado que desde el año 2013 el consumo de metanfetamina ha incrementado significativamente en nuestro país y si bien no es la sustancia con la que más se experimenta a nivel nacional, sí es la sustancia principal por la que las personas llegan a tratamiento. Y hemos visto también que, pues, alrededor del consumo de metanfetaminas hay un deterioro significativo, no solamente en lo físico y en lo mental en las personas, sino también en quienes les rodean. Por eso también me parece que es de apreciarse bastante que durante este proceso el equipo de trabajo comandado por la doctora, pues estuvo tomando en cuenta también la opinión de quienes pasan por esta trayectoria del tratamiento, que recogió sus experiencias, identificó sus necesidades y bueno, pues justo así se fue construyendo una serie de sesiones que van llevando paso a paso a las personas que transitan por el consumo de estas sustancias, que tienen un consumo problemático y que además, bueno, pues justamente con este paso a paso que se va construyendo a través de las sesiones pueden irse logrando objetivos. A mí me gustaría también subrayar que dentro de esta intervención siempre pensamos que el enfoque, pues evidentemente central que lleva la persona es el consumo de sustancias, pero alrededor de eso también hay una serie de condiciones que van acentuando que la persona continúe con el consumo o que van generando factores de riesgo para que se tengan recaídas. Y creo que un gran acierto es que en esta intervención se han tomado en cuenta otros elementos esenciales como el autocuidado, también el bienestar emocional, la relación con los otros y se vuelve justamente una intervención que termina siendo integral, que pone al centro a las personas además, porque eh, como lo dice nuestro colega de Perú, bueno, pues al abordar el consumo de sustancias, pues puede haber un importante estigma. Yo diría que aquí en México la principal causa de estigmatización es vincular el consumo de sustancias con condiciones como la violencia o la delincuencia y creo que desde un enfoque muy humano se pone al centro a la persona, las necesidades que hay alrededor de ella
se aleja completamente pues de visiones que han privilegiado en nuestro país, que son más de carácter punitivo y busca justamente la recuperación de las personas como lo esencial. Desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones nosotros celebramos eso. Creemos que a partir de la reforma de la Ley General de Salud en el año 2022 y la creación de la CONASAM en el 2023, pues nuestro objetivo central ha sido integrar la salud mental con la prevención y atención del consumo de sustancias y justamente pues este es un hito importante que también esperamos que llegue a los profesionales de la salud en los centros comunitarios de salud mental y adicciones como el sistema público, que finalmente es el que tiene mayor fortaleza en nuestro país. Pero yo también siempre he pensado que este tipo de intervenciones que se vinieron desarrollando desde hace muchísimos años son de mucha utilidad para el profesional de la salud que incluso trabaja de manera privada, a través de la consulta privada. Siempre es muy beneficioso saber cómo intervenir, cómo abordar a un caso, ¿no? Y además tener elementos que sean tan claros y tan precisos de cómo ir trabajando cada uno de los componentes, cómo ir logrando objetivos junto con el paciente. Finalmente, quien se dedica a la clínica es un acompañante y cuando ese acompañante tiene una herramienta pues muy puntual para poder hacer ese acompañamiento de la mejor manera y además está fortalecido con la evidencia científica. Creo que ahí se cierra un círculo de la intervención que puede favorecer de manera enorme a quien requiere ayuda. Eh, no dejo de reconocer además que pues la doctora Kalina tiene una gran calidad humana. Me siento profundamente orgullosa de pues haber intercambiado en distintos momentos algunos foros, tenerla como invitada en eventos también de la CONASAMA. Reconocemos su labor como investigadora, como una mujer investigadora de la que hay que aprender bastante y que además pues también es un ejemplo de científica, de psicóloga y pues de docente e investigadora para muchas mujeres que pues queremos también abrir brecha en el camino de la investigación y de la psicología. Me gustaría cerrar diciendo que pues sin duda alguna creemos que este libro que hoy se presenta llegará a muchísimas personas, pero sobre todo llegará a las personas que más lo necesitan, que son las personas consumidoras de sustancias, sus familias y pues las instituciones, los profesionales de la salud, sin duda alguna, pues trataremos de ser ese vehículo para que el bienestar emocional llegue a quien lo necesite, para que puedan recibir un tratamiento del que son dignos, ¿no? Que esté basado en realmente prácticas adecuadas con respeto a los derechos humanos, preferentemente en un contexto ambulatorio, sin duda alguna, ¿no? Que pueda mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran pasando por su tratamiento y bueno, también en el proceso de recuperación. Estamos muy convencidos de que esta intervención favorecerá enormemente a la salud de los y las mexicanas y pues, insisto, un agradecimiento a la doctora, a la Universidad, por supuesto, de Aguascalientes, un reconocimiento enorme, a todo el equipo de trabajo también de la doctora y bueno, pues a nombre personal, a título personal, pero también institucional, pues nuestro enorme reconocimiento, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, y muchos saludos a todos y a todos los compañeros de la CONASAMA, por favor. A continuación voy a leer la reseña de la siguiente persona, un entrañable amigo, el doctor José Luis Vázquez Martínez. Es un médico mexicano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad médica en el tratamiento de adicciones y maestría en prevención integral del consumo de drogas por la Universidad Veracruzana. Se desempeñó como parte del equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Distrito Federal. Fue jefe del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y fungió como subdirector en la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Éramos vecinos de cubículo, de hecho. Y desde 2012 colabora como especialista en la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas, el ACICAD. Él es un profesional mexicano que ha abierto las puertas a otros profesionales para que estemos en organismos internacionales en el tema de adicciones. Así es que, pues con mucho orgullo, estar aquí con José Luis y adelante, mi estimado. Muchísimas gracias, maestro, querido maestro Raúl.
Bueno, pues agradezco por supuesto a las autoridades precedentes, a las personas que me han precedido en el uso de la palabra también. Es una excelente oportunidad. Qué bueno que se está dando este espacio porque mucha gente constantemente me pregunta acá en este ámbito hemisférico que tenemos la oportunidad que nos da la CICAD, la Unidad de Reducción de la Demanda, en la que yo colaboro. Pues varias personas nos consultan sobre herramientas, estrategias, guías, documentaciones, etcétera, y ahí es a donde siempre es fantástico poderles decir, cómo no, aquí está el enlace, aquí está la información, aquí está el documento, aquí hay algo concreto en lo que se ha trabajado, en lo que existe evidencia de su utilidad, de una referencia de buen trabajo, y todavía sonríen más, la mayoría. Cuando les digo, y lo hizo el equipo de nuestra querida amiga la doctora Kalina Martínez en la Universidad de Aguascalientes. A las personas en Perú hay que contarles que también en México tenemos Aguascalientes, no solo Aguascalientes junto a Machu Picchu está ahí, es famoso, sino en México, gracias a la universidad, de personalidades tan distinguidas como el equipo de la doctora Martínez y más, por supuesto, hay un repunte de los profesionales y el conocimiento que se genera desde ese ámbito en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo quiero retomar brevemente algunas de las notas que hice durante la lectura del documento. Y pues ya les decía que les agradezco muchísimo las reflexiones sobre la utilidad de compartir estas reflexiones sobre la utilidad del programa de intervención por consumo de metanfetamina tipo cristal, conocida como PIMEC. Me parece que es una herramienta diseñada para la atención de personas que presentan trastornos múltiples asociados sobre todo al consumo de metanfetamina tipo cristal, pero que no queda cerrado ahí, porque la metodología permite también adaptar al policonsumo, uno de los fenómenos más comúnmente observados en nuestros entornos en las Américas, ¿no? Sabemos que el consumo de metanfetaminas es una de las preocupaciones más importantes en los sistemas de salud en múltiples de nuestros países. Algunas de las características de las metanfetaminas son que tienen un elevado potencial adictivo, producen importantísimos daños físicos y psicológicos, o hay dificultades vinculadas a los procesos de recuperación por estas sustancias. Y por todo esto y más elementos, pues es muy necesario contar con intervenciones específicas, estructuradas y respaldadas por evidencia científica. Ahí, en este contexto, el PIMEC representa una propuesta particularmente relevante y además práctica, porque como ya explicaba la doctora Medina Mora, tiene ejemplos claros, tiene ejemplos que nos dan ahí una referencia muy precisa de por dónde podemos ir colocando esta información, cómo obtener referencias claras de lo que vemos en la realidad. Y bueno, pues se trata de un programa desarrollado a partir de investigación y de la experiencia acumulada de profesionales de la salud durante múltiples años. Y bueno, esto es para atender a las personas que requieren una atención clínica especializada, importante en este sentido. La combinación de evidencia y experiencia práctica, pues son un elemento fundamental que es una de las principales fortalezas del manual y permite responder tanto a los conocimientos disponibles en la literatura especializada como a las necesidades reales observadas en los servicios de atención, porque en muchas de las ocasiones ustedes saben que, como decimos en la clínica, la realidad supera no solo a la ficción, sino también a la literatura científica, y eso hace que tengamos que tener herramientas como esta basadas en la realidad, representando elementos claves de lo que observamos ahí. Me parece que uno de los aspectos más valiosos del programa es que parte de una comprensión amplia del trastorno por consumo de metanfetaminas. Nos muestra pues que no estamos frente a un problema exclusivamente relacionado con el uso de una sustancia, sino ante una condición compleja, influenciada por factores biopsicosociales, familiares, de múltiples índoles. Y esta visión integral resulta fundamental para comprender por qué muchas personas presentan dificultades para abandonar o suspender el consumo, aun cuando son plenamente conscientes de sus consecuencias negativas. Desde el punto de vista clínico, el programa se fundamenta principalmente en la terapia cognitivo-conductual, una de las modalidades terapéuticas que más han demostrado eficacia en el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Y además, el manual PIMEC incorpora elementos de entrevista motivacional, lo que permite trabajar
la ambivalencia, que es un elemento muy retador en muchos de los escenarios clínicos que enfrentamos cotidianamente. Un aspecto que considero especialmente importante es que se adopta una perspectiva centrada en la persona. En lugar de entender el tratamiento únicamente como un esfuerzo por lograr que se suspenda el consumo inmediatamente, el manual reconoce que la recuperación suele ser un proceso gradual, con avances, con retrocesos y diferentes momentos en los que las personas se encuentran en las etapas de cambio. Asimismo, incorpora otros principios que permiten acompañar a quienes requieren esta atención, incluso cuando todavía no están en condiciones de mantenerse sin consumir en forma sostenida. Esta orientación refleja un enfoque contemporáneo de salud pública basado en el respeto, la dignidad y la autonomía de quienes reciben atención. También merece destacarse que la estructura del PIMEC es muy sólida. Se organiza en sesiones claramente definidas, con objetivos específicos, actividades concretas, con áreas en blanco para llenar, para que nosotros podamos ir viendo cómo se evoluciona, calificando las herramientas que están colocadas ahí, compartiendo esta información con las personas que así lo necesitan, ¿no? También tiene el gran valor agregado de un sitio en Internet que está ahí mencionado directamente y que, bueno, sabemos que está en su momento o estará en su momento disponible para que las personas lo utilicen. Ahí pueden ver ustedes cómo se empieza a visualizar esta parte del PIMEC, el programa, que me parece fundamental que esté colocado aquí, porque cuando las personas entran, pueden revisar la estructura, pueden ir ya sea por uno de los elementos específicos que nos interesa revisar en particular, o ver un panorama, un pantallazo general del programa, y que sin duda ahí en el futuro, con la disponibilidad de los manuales y de los documentos y la información y los otros elementos que van a conectar la capacidad de tener una intervención, me parece fundamental que haya este alcance que queda mucho más expandido. Desde el punto de vista de las Américas, para nosotros esto es fundamental porque nos permite llegar hoy, por ejemplo, a las personas profesionales de Perú, y mucho más allá también en el futuro, porque esta expansión se va dando en todos los países directamente, ¿no? Esa parte creo que es de aplaudirse enormemente por la gran visión, sobre todo que pues con la doctora Kalina hemos hecho en diferentes momentos otros ensayos con otros de sus muy buenos programas de también ya larga data y mucha experiencia, porque los países constantemente están requiriendo este tipo de intervenciones. Las plataformas como lo que tienen, lo que mostré y que se está disponible, tienen la oportunidad enorme de también contar con una capacidad, con la posibilidad de una capacitación en el futuro a las personas profesionales. Y bueno, hay múltiples elementos de los que podríamos seguir hablando en cuanto a los aspectos más loables del programa. El programa también reconoce que tiene algunas limitaciones, y eso es fundamental porque se trata de, en el área clínica, siempre de ser conscientes para qué sirve algo y para qué está diseñado, sin que eso signifique que quizás en el futuro alcance otras áreas, sin duda, pero este programa, lo que está de alguna manera estudiado, que va a tener el impacto y el efecto que deseamos, es en el ámbito de lo que está ahí muy bien delimitado. Y creo que eso es muy bueno, que desde el principio, de manera abierta y clara, se mencione, para que las personas tengan muy claramente identificado cuáles son estos requisitos para que las personas puedan recibir la atención en este sentido. Bueno, no obstante, todos estos elementos de que el programa no es que abarque, no es la solución para todos los problemas, pero sí tiene una gran cantidad de herramientas y una gran cantidad de enfoques que se incorporan, van más allá de la persona, plantean el ámbito de cómo la persona incluso interactúa con su familia. Por supuesto, nos ayuda a escudriñar los elementos más profundos y más íntimos de la relación de la persona con el consumo y todos los implementos de cómo esto se expresa en su conducta, en su día a día, pero además también nos permite documentar detalladamente la forma en la que la persona va progresando, visualizar las posibles recaídas y cómo atenderlas. Entonces, creo que todo esto son elementos clave que tenemos que ir considerando. Más allá de las técnicas y procedimientos específicos que se proponen en el manual y en todas las herramientas conectadas,
se transmite un mensaje fundamental. La recuperación es posible cuando las personas reciben apoyo basado en evidencia, acompañamiento respetuoso y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida. Por eso nos parece que el PIMEC representa una contribución importante a los esfuerzos por mejorar la atención de las personas afectadas por el consumo de metanfetamina tipo cristal y otras sustancias, y es una referencia valiosa para el fortalecimiento de los programas de tratamiento en nuestra región. A nombre de la jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda, Jimena Kalabsky, a nombre de la secretaria ejecutiva interina, Ángela Crowdy, de la CICAD, agradecemos muchísimo la oportunidad de participar en este evento el día de hoy y bueno, quedo por supuesto a las órdenes y a la mejor disposición de poder ir coordinando esta implementación en el futuro con pues la urgencia de que los países de las Américas piden que existan estas intervenciones para implementarse lo más pronto posible. Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarles el día de hoy. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. Muchos saludos a las autoridades de la CICAD. Y bueno, pues muchísimas gracias por el mensaje. Por último, me presento yo con ustedes. Yo soy Raúl Martín del Campo Sánchez. Soy licenciado en psicología por la Autónoma de Aguascalientes, muy orgulloso, y maestro en psicología de las adicciones por la UNAM, también con mucho orgullo. Cuento con más de 20 años de experiencia en políticas públicas y 15 años como psicoterapeuta. Y bueno, a lo largo de mi carrera he ocupado cargos estratégicos en organismos nacionales e internacionales, como el Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Drogas, la dirección del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, de la cual también soy fundador, y director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones. Asimismo, formo parte de una academia que dirige la doctora Medina Mora, que es el grupo de la globalidad sobre opioides. Y bueno, fui miembro experto de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas y ahora funjo como asesor regional en alcohol y drogas psicoactivas. Y bueno, permítanme con el cronómetro en mano, yo también dar unas palabras sobre esta obra. Es un verdadero placer haber participado en la elaboración y en la presentación de este libro, que además es un manual y además es un inventario de pruebas psicométricas, y sobre todo en un esfuerzo que combina investigación científica, experiencia clínica y un profundo compromiso con la salud pública. Y bueno, como comentaban mis compañeros, específicamente ahorita el doctor José Luis Vázquez, pues la oportunidad de este manual no podría ser más pertinente respecto al problema que se está viviendo con el consumo de la metanfetamina tipo cristal en el mundo, en la región y en México. De hecho, el Informe Mundial de Drogas que acaba de ser publicado el pasado viernes 26 de junio muestra que los estimulantes de tipo anfetamínico continúan expandiéndose a nivel mundial. Se estima que son 32 millones de personas las que consumieron este tipo de estimulantes en el 2024. Y aunque hay limitaciones de información que no permiten hacer una estimación un poquito más precisa, bueno, pues lo podemos esto contrastar con las incautaciones mundiales que ha habido de metanfetamina, que pues este año alcanzaron niveles sin precedentes, con un cerca de un crecimiento del 12% anual, que se ha reflejado en una grandísima expansión. Sobre todo, debo decirles que la región donde más se consume esta sustancia realmente es Asia y Oceanía. Bueno, de manera pues que tenemos este panorama internacional importante. En la región de las Américas también presentamos el pasado 23 de junio un artículo de investigación en donde se estimó la carga de enfermedad asociada con el consumo de drogas, es decir, qué tanto se está sufriendo por el consumo de drogas, qué tanto se están perdiendo años de vida saludable o qué tanto está asociado con una mortalidad prematura. En las personas que tienen trastornos por uso de sustancias. Y bueno, pues ahí estimamos en la Organización Panamericana de la Salud que cerca de 18 millones de personas viven en el continente con un trastorno por consumo de drogas. Y bueno, además identificamos para el caso de los estimulantes anfetamínicos que durante la pandemia la carga por enfermedad de estas sustancias aumentó un 21% en la región. Y bueno, la mortalidad se ha incrementado con esta sustancia específicamente en América Latina y el Caribe. Bueno, además de lo que está pasando con los países del norte, donde es mucho más visible el problema.
Y bueno, pues precisamente cuando la evidencia nos muestra que el consumo continúa expandiéndose, pues resulta indispensable contar con intervenciones terapéuticas estructuradas, basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de nuestra región. Y como decía la doctora Medina Mora, la Organización Mundial de la Salud, pues ha puesto de manifiesto que se tienen que privilegiar las intervenciones psicosociales respecto a los problemas de consumo de sustancias y, por ejemplo, específicamente para el caso de los estimulantes tipo anfetamínico, no tenemos un medicamento específico que pueda atender ese tipo de problemas. Tenemos medicamentos que pueden coadyuvar en la rehabilitación. Entonces, una de sus mayores fortalezas es que reconoce que la recuperación no depende únicamente de dejar de consumir, sino que requiere comprender y atender de manera integral múltiples factores y bueno, pues por eso consta de el manual de quince sesiones. Y yo quiero comentarles que cuando la doctora Kalina me invitó a participar en esto, que en realidad solo participé básicamente como un consultor externo, realmente su equipo de trabajo y ella fueron quienes integraron todo este manual. Pues yo le decía, es que tienes que integrar A y B y C y D porque la situación de la metanfetamina está muy complicada y los usuarios que hemos atendido pues tienen estos y estos y estos problemas. Y bueno, me da mucho gusto ver que después de someter eso a la evidencia científica, entonces algunos componentes quedan y otros componentes, me dijo la doctora Kalina, mira, eso no está resultando tan significativo en la población que estamos atendiendo, entonces eso, pues mejor que se atienda en otras poblaciones. Y eso es la importancia de la evidencia científica, porque si no, pues nos pasa como un capítulo de Los Simpsons que algún día vi donde le piden a Homero Simpson que diseñe un automóvil y diseñe el automóvil según esto más perfecto, pero es más disfuncional que existía, ¿no? Entonces esto también nos puede pasar. O sea, nos pueden ocurrir desde el escritorio muchísimas ideas de qué hacer, pero la ciencia y la evidencia científica y gracias a que existen investigadores como la doctora Kalina y su equipo, pues ya nos dicen realmente qué es lo que es viable, lo que tiene efectividad, etcétera. Entonces, bueno, pues pero el programa aún así aborda aspectos complejos que otras intervenciones psicosociales no habían abordado antes. Por ejemplo, la combinación que hay entre el consumo el cristal y la depresión, los problemas de ansiedad, el craving, la impulsividad y el riesgo suicida. Reconoce la importancia de identificar y atender oportunamente condiciones que con frecuencia coexisten con el consumo de estimulantes, como el trastorno por déficit de atención, fortaleciendo además habilidades para el manejo emocional y la prevención de recaídas. Entonces aquí vemos también una implicación muy, muy directa con los problemas de salud mental, que si no son atendidos, de pronto las personas encuentran en la sustancia una manera de automedicar síntomas de esos otros tipos de problemas mentales. Me parece también muy valioso todo lo que se dedica al trabajo con el usuario para que pueda enfrentar las posibles situaciones de estigma y discriminación de las que va a ser sujeto por estos problemas de consumo y también que incorpore estrategias para reconocer y afrontar la violencia, para mejorar la comunicación interpersonal y fortalecer las redes de apoyo. Que todos estos son elementos fundamentales que hemos visto que si no se atienden, aumenta muchísimo la probabilidad de recaída. Otro aspecto muy oportuno es que el programa reconoce el impacto del entorno digital. Hoy las personas están expuestas de manera constante a mensajes, imágenes y contenidos en redes sociales que pueden normalizar o incluso promover el consumo de sustancias. Y lo hemos visto con nuestros usuarios cuando están tratando de rehabilitarse y su lista de Spotify, por ejemplo, pues está llena de las canciones que oían antes cuando estaban de fiesta y entonces pues, son canciones que están llenas de mensajes proclives al consumo y su algoritmo los lleva a ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces es muy innovador que se tome en cuenta esto ahora en este libro, en este manual. Y además, bueno, pues pone énfasis en todo lo que ella ha aprendido a partir de todo el trabajo que lleva haciendo durante años con adolescentes, que implica la planificación del futuro, el establecimiento de metas y el autocuidado, porque sabemos que muchos de los problemas asociados al consumo de cristal tienen que ver inclusive con que la persona abandona el autocuidado. Entonces, me parece muy importante que aquí lo integra y que integra, por ejemplo, una sesión que tiene que ver con la actividad física, que es la mejor manera de volver a producir la dopamina que el cerebro deja de producir por la inflamación que tienen ciertos centros cerebrales por el consumo crónico de cristal. Entonces, este manual
no surge únicamente de una revisión de la literatura internacional, sino que es el resultado de una profunda investigación desarrollada por el equipo de la doctora Karina Martínez en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, integrando evidencia científica con la experiencia de personas usuarias, familias y profesionales de la salud. Esta combinación hace que este manual, el PIMEC, sea una herramienta de enorme potencial para fortalecer la atención en México y servir de referencia para otros países de las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud celebramos iniciativas como esta porque representan exactamente el tipo de herramientas que se necesitan en los sistemas de salud, intervenciones basadas en evidencia, centradas en las personas y adaptadas a las realidades de nuestra región. Felicito entonces sinceramente a la doctora Karina Martínez y a todo su equipo por esta investigación dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estoy convencido de que este manual va a contribuir a mejorar la atención de este trastorno por consumo de metanfetamina tipo cristal y se va a convertir en un referente para el fortalecimiento de los servicios de tratamiento y rehabilitación en las Américas. Muchas gracias. Bueno, y ahora me toca darme a mí la palabra. Entonces, para el cierre final, gracias a todos por estar con nosotros en esta presentación de la obra que nos reúne. Le informamos a quienes nos observan desde sus dispositivos que en caso de tener preguntas sobre el libro y la presentación, pueden escribirnos a nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, que tienen el nombre de Reducción en Acción. A continuación, antes de finalizar, le cederé la palabra, pues obviamente a la doctora Karina Martínez, quien nos dará unas palabras breves sobre la obra y su creación, además de hacer una breve presentación de los otros tres coordinadores del libro. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación y por la moderación en este evento. Pues no tengo palabras más que de agradecimiento para todos por todo lo que comentaron de mi persona y además un agradecimiento a su cariño y al acompañamiento en todos estos años. Son un referente muy importante para mí para seguir trabajando en este tema que además es muy apasionante y que tratamos de responder a una serie de problemáticas que desafortunadamente se han ido presentando. El PIMEC es el resultado de varios años de trabajo, aprendizaje y colaboración entre instituciones, como ya lo han comentado. Hemos trabajado con profesionales de la salud, con las familias y principalmente personas que enfrentan las consecuencias asociadas al consumo de cristal. Quiero agradecer muy especialmente sus comentarios, su interés y el tiempo que han dedicado a la lectura de esta obra por parte de nuestros comentaristas. Asimismo, agradezco a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, anteriormente CONACYT, por haber confiado en nuestro equipo y financiado el proyecto de investigación que hizo posible concretar este trabajo. Expreso también nuestro reconocimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución que nos ha permitido fortalecer y consolidar esta línea de investigación. En este caso en especial, a través de la publicación de esta obra bajo su sello editorial. Nuestro agradecimiento se extiende a quienes brindan atención, acompañamiento e intervención a las personas usuarias, a los centros residenciales, a las familias y muy en especial a las propias personas usuarias que compartieron sus historias, experiencias y las barreras que han enfrentado para acceder y mantenerse en un tratamiento. Sus voces no solamente inspiraron este trabajo, sino que también nos permitieron comprender con mayor profundidad la complejidad de esta problemática y la necesidad de desarrollar herramientas de atención accesibles y sustentadas en evidencia y muy importante, que sean empáticas, porque el cambio no es fácil. De manera muy especial, quiero reconocer al equipo de trabajo y a quienes coordinaron esta obra. Agradezco la asesoría y el acompañamiento que desde el inicio del proyecto en el 2021 nos brindó Raúl Martín del Campo, así como el trabajo y compromiso de María Elena Udave, aquí presente, Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Giancarlo Ojeda, Muchísimas gracias a todos y a todas por sus palabras. Lorena Robles Hola, buenas tardes y muchas gracias a todas y todos. y de quienes colaboraron en algunos de los capítulos, como Gabriela Torres,
Edith Tobar, Abigail Paz, Jafet Trejo, Diego Hernández y Jimena Díaz. Finalmente, me complace compartirles que próximamente, a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estará disponible un curso en línea gratuito para conocer la forma adecuada de aplicar este manual, obviamente siendo flexibles y trabajando también desde la experiencia de las personas que acompañan a los usuarios de sustancias. El curso tendrá una duración de 20 horas y estará dirigido no solo a profesionales de la salud, sino también a todo el personal que desde distintos espacios de atención, acompañamiento o intervención trabajan con personas que experimentan consecuencias derivadas del consumo de cristal. Esperamos que tanto este libro como el curso contribuyan a fortalecer las capacidades de atención y a reducir las barreras de acceso al tratamiento. Pero sobre todo, deseamos que brinden estrategias más empáticas, libres de estigma, con perspectiva de género y basadas en el enfoque de reducción de daños. Muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de este gran esfuerzo. Gracias, Kalina, y de verdad qué rápido se puede hablar de una obra que llevó tanto tiempo hacer, ¿no? Pero bien dirigida por ti, y la verdad, qué gusto también volver a ver a los compañeros de tu equipo de trabajo, y qué orgullo todo lo que han podido hacer. Bueno, finalmente, sin más por el momento, termino esta presentación del libro agradeciendo a las autoridades del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades que dieron apertura a la conversación, así como nuevamente a quienes nos acompañaron y al público interesado en la misma, que pueda visualizarnos desde sus dispositivos a través de los canales de comunicación del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les invitamos a acercarse al texto presentado, que podrán descargar electrónicamente en formato PDF desde el sitio libros.uaa.mx, en el cual se encuentra en acceso abierto. Finalmente, pedimos a todos continuar al pendiente de las actividades de la editorial universitaria y de las siguientes presentaciones de libros, de las cuales su equipo estará brindando información en Facebook e Instagram. Además, les recomendamos visitar sus sitios web oficiales, donde podrán encontrar algo de la producción editorial de la universidad, tanto en acceso abierto como a la venta en línea, disponible en editorial.uaa.mx, en libros.uaa.mx y en libreriavirtual.uaa.mx. Que tengan un buen día y gracias por estar en esta presentación con nosotros. Un abrazo.